Los indios cubanos generalmente vivían una vida pacífica. No eran tribus belicosas y vivían en comunión. Dice el padre Las Casas que el 98% del territorio era bosque, firme, de árboles que 11 hombres abrazados brazo con brazo circularmente no lo podían abrazar, eran los ceibos, como le decían los taínos a esos árboles grandes, ceibo. De ahí es donde viene la palabra ceiba. El 98% del territorio estaba cubierto de bosques. Y dice el padre Las Casas que podías atravesar la isla de un extremo al otro sin que te dieran los rayos del sol. Y los únicos espacios vacíos que habían eran los lugares donde estaban asentadas estas poblaciones, que ellos le llamaban bateyes. La palabra batea, batey, yuca, guámpara, barbacoa, baracoa, maicí, maicinicú, bejuco, caguayo, iguana, tortuga, carey, tiburón, cobo, sigua, boniato, catauro, yagua, palma, tocororo, jutía, yarey, penca, Viajaca, Oaxacón, todos esos nombres son nombres aborígenes, taínos, siboneyes, que le daban ellos a la fauna que vivía en Cuba. Guayaba, la guayaba es oriunda de la zona de Cienfuegos en Cuba. Y vivieron alrededor de 10.000 años tranquilos, en paz. El único peligro que tenían ellos eran el huracán, como le decían a la tormenta. Y la isla repoblada de un extremo a otro de bosques y exuberantes manglares. Cuando venía un huracán, generalmente se metían en las cuevas y era el refugio que tenían. No eran belicosas ni guerreros entre ellas. El único peligro que tenían eran los llamados caribes, que eran los indios caníbales que habitaban el arco de las Antillas Menores, Barbados, Trinidad, Tobago, Santa Lucía, las Islas Vírgenes inglesas y norteamericanas, Granada, porque tanto Jamaica como la Española, Puerto Rico y Cuba estaban habitados por taínos y siboneyes. Así lo recoge el Diego Colón en las crónicas que hizo sobre el primer, segundo y tercer viaje que hizo el padre. Entonces el nombre tabaco, el tabaco es originario de Cuba, y no se sabe si el tabaco le decían ellos a la planta o al instrumento que utilizaban para fumar el tabaco. Se usaba generalmente en los ritos religiosos y era una arqueta que tenía 2 orificios que se introducía por la nariz e inhalaban el humo del tabaco y ahí veían los espíritus. Imagínate, con esa borrachera, ¿quién no iba a ver los espíritus? ¿Sabe la cantidad de nicotina que iba directo al cerebro ahí? Pero era una vida tranquila. No eran tribus belicosas entre ellos. Se estima que habían alrededor de 300.000 aborígenes cubanos cuando llegaron los españoles. A 30 años de la conquista murieron casi todos. Atuey fue quemado en Yara. Por eso cuando él habla con los españoles y el padre de Las Casas viene y le dice: arrepiéntete, hijo, si no morirás como un hereje y no podrás ir al cielo. Y él les pregunta: ¿los españoles van al cielo? Y ellos le dijeron: sí, porque son cristianos. Y él les dijo: yo no quiero estar donde hay gente tan mala, porque él hablaba español. Era muy chiquito, o nació en los días en que los españoles llegaron a Quisqueya, la Española. 20 años después de haberse establecido en la Española, empezó la conquista de Cuba. Y desde Cuba se comenzó la conquista de México, porque Cortés era un capitán de Diego Velázquez.
entre otros que iba con él iba también Pánfilo de Narváez, García Holguín, Nicolás de Oviedo, Nicolás de Obando, y los grandes hombres que conquistaron los imperios americanos para la corona española. Es muy poco tiempo, no tengo tiempo de contarlo todo. En las noches de verano generalmente se reunían alrededor de la casa del Beíque, que era el brujo de la tribu, y ahí hacían sus areitos, que eran sus fiestas religiosas, y dentro de eso echaban una competencia de pelota que jugaban 10 personas con 4 bases, que eran batos, le decían batos. Era una especie de una pelota hecha con hierbas y el cuero de el estómago de una jutía. La rellenaban con brea y paja, y entonces la bateaban con un bate, como si fuera el bate de cricket, que es como una tabla. Lo hacían de un palo de guásima, y así jugaban ellos. Equipos entre mujeres y hombres de ambos sexos. El indio usaba un taparrabo, y las armas de guerra eran lanza, macana, guámpara y el arco y la flecha. Y las mujeres eran desposadas a los 16 años. Antes de los 16 años no se podía casar ninguna niña. Mientras eran vírgenes, no usaban ningún sostén. Después que estaban casadas, se ponían una chanza o una nagua, como se conocía. La jerarquía era el cacique, jefe de la tribu, que no casaba, tú sabes que el jefe siempre es jefe, el beíque, los ancianos de la tribu, los guerreros de la tribu y la población en general de la tribu. Se hacían guardia en todos los batalles de los indios la noche entera. No dormían sin guardia, ¿ok? No era que se acostaban a dormir y ya no. Y se pasaba la noche entera una hoguera prendida en la playa, por si acaso había alguna piragua perdida. Habían puntos de avanzado a lo largo de toda la costa donde se prendían hogueras toda la noche para guiar a los demás nativos que viajaban por el Atlántico y el Caribe, ¿ok? Los dejo, no tengo más tiempo por ahora.